españoles, cuando llegaron aquí, enarbolaron la bandera del Reino de Castilla. Si ustedes alguna vez se han preguntado cuál es esa bandera, ahorita se la puedo enseñar. Entonces, miren, la bandera del Reino de Castilla era esa. Esta, que salen dos leones y dos castillos. Esa es la bandera del Reino de Castilla. Y aquí en el libro que yo estoy usando, ahí se mira, lo que pasa es que no se distingue bien. Pero por aquí, mira por ahí. Ahí sale Cristóbal Colón y ahí sale la bandera de Castilla. No creo que se distinga muy bien, pero esa es la bandera de Castilla. Ahora bien, la expedición continuó por la que llamaron la Costa de las Orejas, así le llamaron a toda esa costa atlántica, porque los indios tenían las orejas muy grandes. O sea, los indígenas que vivían en esta zona, de la Moquitia, eran todos de origen chibcha. Y esa gente tenía la particularidad de que son todavía bien orejones. Entonces ellos le pusieron la Costa de las Orejas. Y también eso se debía a que usaban unos aretes bien grandes, ¿no? Unas piedras que ponían en las orejas. Entonces desde chiquitos con esas aretes se les hacían las orejotas bien grandes. Una tempestad se desencadenó y al doblar el cabo de gracias a Dios terminó la tempestad y Colón dijo, gracias a Dios que hemos salido de esta Honduras. Eso es lo que dice la leyenda. Ahora, los efectos de la conquista sobre la población indígena fue en primer lugar una catástrofe demográfica. O sea, la que se vio más afectada con la conquista y la llegada de los españoles fue la población indígena. El hecho histórico de la conquista significó el encuentro y la fundación de dos culturas que se entrelazan, dos culturas que se encuentran por primera vez en su vida. Miren, ni los españoles sabían que existían los indígenas de América, ni los indígenas de América sabían que existían los europeos. Entonces fue algo inaudito, algo que cambió toda la realidad para ambas culturas. Pero también constituyó un choque brutal entre los dos pueblos. La consecuencia de este choque derivó en una gran catástrofe demográfica, sobre todo para los indígenas. ¿Por qué? Porque los indígenas, al estar aislados, no tenían las defensas naturales que genera el cuerpo contra varias enfermedades. Mientras que los europeos ya estaban acostumbrados a que les había pegado gripe, que les había pegado el cólera, les había pegado la malaria y un montón de enfermedades, la sífilis, la viruela, el sarampión, un montón de enfermedades de bacterias y virus, que el cuerpo de ellos, en tantos siglos de estar padeciendo de enfermedades, ya había desarrollado buenas defensas. ¿Okay? Pero cuando esas enfermedades se les contagiaron a los indígenas, ellos estaban indefensos ante esas enfermedades. La mayor parte de las muertes de los indígenas fue por las enfermedades. ¿Okay? Porque murieron un montón de sarampión, de viruela, enfermedades que ahora ya están controladas, pero que son mortales. O una simple gripe, cuando una persona no tiene defensa, se le complica y puede morir. Se le convierte en una neumonía. Tiempo después se presentaron otras devastaciones, epidemias como el sarampión, la influenza y la tifoidea. Esta última enfermedad ocasionó que la población indígena se redujera, mira, de 3.300.000 a 1.250.000 de individuos aproximadamente. Con respecto a esto, no hay como que cifras exactas, ¿no? Siempre son aproximaciones porque nadie hizo un censo para decir tantos indígenas hay en América. Nadie hizo un censo, pero las estimaciones son aproximadamente 3-4 millones de indígenas. Hay unos historiadores que lo exageran y dicen que habían como 60 millones de personas aquí y eso es falso. Eso es falso. Porque se hubiera encontrado un montón de restos arqueológicos, de restos óseos de ese montón de millones de personas que mataron y realmente no se ha encontrado. Un buen ejemplo de esto fue
La explotación de las minas. Esto influyó en la catástrofe demográfica. Las condiciones de insalubridad y el atraso de las técnicas españolas de extracción de minerales. Ustedes saben que cuando uno indígena trabaja, cuando cualquier persona va a trabajar en una mina, está expuesto a la humedad, está expuesto a minerales que son tóxicos, sobre todo que para extraer metales se necesita arsénico, lo cual es veneno, y también se necesita el mercurio. Entonces, usted está en un ambiente húmedo, con poco oxígeno, y aparte tiene veneno ahí, fijo que no va a durar tanto tiempo. Y era un trabajo de todo el día. El pago del tributo a que estaba obligado el trabajador indígena con los conquistadores era algo que era un yugo, estar pagándole un impuesto a unos extranjeros que venían a ponerlo a trabajar a la fuerza. El traslado de regiones frías a zonas cálidas, que muchos indígenas los movieron, los esclavizaron y los llevaron a otros lugares, y el cambio de clima les afectó. Las condiciones de vida deprimentes y sobre todo el ver destruida su civilización ocasionaron la dolorosa y rápida disminución de la mayor parte de la población nativa de México, sobre todo donde estaba concentrada la mayor parte de la población. Algunos grupos se refugiaron en las montañas o huyeron hacia lugares agrestes para vivir lejos del alcance de los españoles. O sea que el principal efecto de la llegada de los españoles con la conquista fue la muerte de un montón de gente. Ahora, enfocándonos en Honduras, la historia y la memoria colectiva de los pueblos originarios de Honduras, tanto del área cultural intermedia, o sea, de la zona del centro y el oriente de Honduras, como de la mesoamericana, o sea, la zona del norte y el occidente de Honduras, fueron forzadas en la tensa relación que estos sostuvieron con el Estado colonial español y el Estado nacional republicano desde el siglo XVI hasta el XX. En el centro de tal tensión se ubicó un conflicto permanente entre las pretensiones hegemónicas y de dominación de dichos estados y la resistencia opuesta por los pueblos nativos. Siempre hubo gente que no estaba de acuerdo a ser sometida y ser esclavizada, entonces había resistencia. Lo que pasa es que la resistencia fue poco a poco controlada. Recuerden que los españoles llegaron en 1502, y al Empira lo terminaron matando en 1537. O sea que pasaron más de 15 años. No, ¿cuánto? Más. 35 años peleando. Y el Empira fue el último que vencieron. Entonces, los españoles no es que vinieron y de un solo ya se hicieron sus casas y empezaron a decir, vaya, trabajen esclavos. No, no fue tan fácil. Tuvieron que pasar varias generaciones peleando y peleando, peleando hasta que lo dominaron. Imaginen que a los incas lo dominaron hasta el 1540. O sea, pasaron 40 años peleando. Esto como justificación ideológica para conquistarlos, evangelizarlos o exterminarlos. Miren, en el área cultural intermedia, especialmente se observa una diferencia de grado en la relación sostenida por los estados hegemónicos de los pueblos nativos que fue determinada por el carácter de resistencia o de la sumisión que estos mostraron. La historia de los payas o pesh, que estos son los del área intermedia que mencioné. La historia de los payas o pesh, o jicaques y tolopanes, que durante el periodo mostraron diversos grados de resistencia ante el Estado colonial y el Estado nacional republicano, contrasta con la historia del pueblo misquito, que expresó una resistencia permanente durante el periodo. Los jicaques o payas representan la imagen de pueblos sometidos a un azaroso destino, como víctimas del proceso de expansión capitalista en todas las etapas. Del siglo XVI fueron perseguidos por los españoles y los agentes de otros imperios con los que se enfrentaron o aliaron. En el caso de los misquitos se terminaron aliando con los ingleses para que los defendieran de los españoles. Esa zona de la Mosquitia, que no solo es la parte de Honduras, sino que también incluye una buena parte de Nicaragua, no la terminaron de conquistar los españoles, porque los ingleses les ayudaron a los misquitos a defenderse de los españoles. Pero, ¿por qué creen ustedes que los ingleses les ayudaron? No les ayudaron de gratis. Era para conquistarlos a ellos y para dominarlos a ellos, los ingleses. Los ingleses luchaban contra España a ver quién dominaba a quién. Por eso conquistaron también Islas de la Bahía, los ingleses. Los ingleses quisieron por mucho tiempo dominar Centroamérica, pero al final no lo pudieron. Pero sí, estuvieron luchando por dominar también Centroamérica. Y usted me diría, pero era mejor que los ingleses nos hubieran conquistado en vez de los españoles, hablaríamos inglés.
Pero no, fíjese, los ingleses eran peor que los españoles, porque si no, mire el ejemplo de Estados Unidos. La conquista de Estados Unidos no dejaron ni uno vivo. Los ingleses, no, los ingleses son racistas. Los ingleses cuando llegan a un territorio y lo conquistan, matan a toda la gente y no se cruzan con ellos, o sea, no se casan ingleses con indígenas, los desaparecen. Son ellos, como son racistas, no se preocupan en el mestizaje o en intercambio cultural, mientras que los españoles sí, se mezclaron con los indígenas y no los mataron a todos. Pero los ingleses son peores. Históricamente han sido peores. Ahora bien, si bien es cierto que el nombre del cacique Lenca Lempira es el único que ha transgredido a nuestra cultura general, o sea, el que más se habla, no es el único registrado en los anales de nuestra historia. Había otro indígena llamado Pisacura, un nombre bastante feo, fue el jefe de la resistencia indígena contra las huestes de Hernán Cortés, cuando éste realizó su expedición a Honduras. Se llamaba Pisacura. También está Mazatul. Al asumir el cargo de jefe de los papayecas, se negó a rendirse y fue capturado y ejecutado por las tropas españolas. Fue otro indígena que era famoso porque era valiente. En 1526, conquistadores al mando de Diego de Salcedo incursionaron en Olancho en busca del cacique Benito. Había un cacique ahí en Olancho que también se resistió. Y había otro llamado Sicumba, que se resistió a Pedro de Alvarado en el actual Valle de Sula, o sea, en San Pedro Sula, en 1536. O sea que hemos mencionado ya varios caciques, no solo Lempira. Pese a ello, la conquista fue detenida temporalmente en esta parte del país. En 1530 fue el año de Copán Galel y Socremba. O sea, en 1530 los líderes de los indígenas eran Copán Galel. Tropas de Hernando de Chávez se enfrentaron a los Chortís al mando del jefe supremo Copán Galel y los obligaron a replegarse hasta el actual departamento de Ocotepec, en una resistencia que solo prolongaría el anunciado final. O sea que todos estos líderes indígenas de diferentes tribus, de los ¿cómo se llaman? De los tolupanes, de los Pech, de los Lencas, de los Chortís, lucharon, no se quedaron de brazos cruzados. Lo que pasa es que lo vencieron. Ahora, mi pregunta para Sofía, que ya lleva, ¿cuántos años de estudio lleva Sofía ya? 10 años de estar recibiendo clases. Sofía, dígame, ¿por qué lo vencieron a los indígenas, a los españoles? Según lo que usted ha aprendido en 10 años de estudio. ¿Cómo, profe? ¿Por qué terminaron perdiendo los indígenas ante los españoles? O sea, me imagino que porque se rindieron ante ellos. O sea, si usted dice de los indígenas hacia los españoles, tal vez por eso, porque se rindieron y así. No sé. Pero, ¿qué creo que ha influido para que ellos se sintieran que iban a perder? No sé, profe. Eso Alison. es... O sea, los españoles también eran más poderosos que los indígenas, tenían como más poder Ajá, tenían más y poder. tenían aún más armas. ¿Más qué? No, o sea, el poder de ellos era como muchísimo más superior que lo de los indígenas. Entonces, me imagino que por eso fue, porque ellos estaban como un poco más avanzados en los Por ahí va la cosa. aspectos. Ajá. Por eso. Por ahí va la cosa. Al final, los españoles tenían ventaja. Y la ventaja que más les favoreció a ellos, la ventaja tecnológica. O sea, los españoles eran pocos. Estaban en desventaja en cuanto a la cantidad. Imaginen que cuando Hernán Cortés fue a vencer a Moctezuma en México, solo iban 500 hombres, 500 españoles, contra un imperio de miles y miles de indígenas. ¿Por qué vencieron los españoles? Porque tenían más experiencia en la guerra, porque tenían armas tecnológicas que no tenían los indígenas, tenían caballos también, que eran animales que les ayudaban en la guerra, y traían perros de guerra también, así como los pitbull. Entonces, los españoles tenían
cascos, y ahí le tiraban una flecha en la cabeza y pegaban el casco, no le pasaba nada. Traían armaduras y traían armas de fuego. Entonces, aunque eran menos, tenían una tecnología que superaba. O sea, un solo español podía matar a 10, 20 indígenas. Entonces, esa era una de las ventajas. 5 años más tarde, Francisco de Montejo, que es famoso Francisco de Montejo, por entonces gobernador de la provincia de Higueras y Cabo de Honduras, o sea, el primer gobernador de la provincia de Honduras no fue este señor. Esa es una tarea que le va a quedar a ustedes pendiente. Pero cuando Lempira se puso los moños y dijo vamos a defender el territorio en 1530, el gobernador se llamaba Francisco Montejo, el jefe de los españoles en Honduras. Envió este señor al capitán Alonso de Cáceres a pacificar a los lencas. Pacificar significaba a irlos a agarrar a riata, que mantenían una fuerte resistencia en la zona centro-occidental de Honduras. Esto fue a fines de 1536. Entonces Alonso de Cáceres emprendió una tenaz lucha que controló a la mayoría de las rebeliones, exceptuando la del cacique Lempira, quien operaba en el Cerquín, con más de 2.000 hombres, o sea, eran 2.000 indígenas. Lempira infundía respeto entre los suyos. Luchó por defender a su pueblo de la esclavitud que los españoles habían establecido en la época de la colonización para no perder su libertad y costumbre. Este guerrero instó en 1530 a su pueblo a luchar por defender sus ideales y no permitir ser humillado por los colonizadores, habiendo tantos bravos guerreros. Los españoles, al darse cuenta del levantamiento indígena, de inmediato comenzaron a atacar la guerra, que se prolongó por 6 meses. Pronto se vio sitiado por la gente de Cáceres, quienes por orden del gobernador Montejo venían a dominarlo. La resistencia a la conquista fue un fenómeno muy extendido a lo largo del siglo XVI e involucró a prácticamente todos los grupos étnicos americanos. Las revueltas indígenas, que a pesar de ser rápidamente sofocadas, acompañaron al conquistador en todas sus campañas y constituyeron un fenómeno inseparable del proceso de conquista. No obstante, con el pasar del tiempo, poco pudieron hacer los guerreros nativos frente a las armas y sobre todo a las enfermedades traídas por los europeos. Las jefaturas y noblezas indígenas tuvieron dos opciones: o llegaban a un arreglo con los españoles para mantener algunos privilegios, o sea, los líderes indígenas, o se rebelaron contra el invasor. Esta última alternativa fue la más empleada por las élites nativas, que implicó generalmente la derrota militar, acompañada de la virtual desaparición de la clase dirigente. Hay que señalar que diversas agrupaciones nativas prestaron su colaboración al español, forzadas por la imposibilidad de resistir y a menudo obligadas por los propios invasores. Y este es un ejemplo que les voy a dar. Cuando los españoles llegaron a conquistar a los aztecas, que era el enemigo más difícil porque era un imperio y estaban acostumbrados a la guerra los aztecas, los españoles no podían por ellos mismos. Entonces lo que hicieron fue hacer alianzas con otros pueblos que sufrían porque el imperio azteca los obligaba a pagar tributo y los esclavizaban. Entonces, como los aztecas hacían sufrir a algunos pueblos indígenas alrededor de ellos, los españoles dijeron a esos pueblos: ayúdenos a derrotar a los aztecas, que a ustedes les conviene. Si ustedes nos ayudan, nosotros a ustedes los vamos a premiar. Pero como los españoles eran mentirosos, solo los utilizaron, y después que vencían a los aztecas, los vencieron a ellos también. Pero los españoles no pudieron haber vencido a los aztecas si no les hubieran ayudado las otras tribus, como los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas le ayudan bastante a los aztecas. Ok, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ya tengo la agenda de las tareas, se la voy a mandar al grupo. Ahorita precisamente la voy a revisar. Agenda. Historia. Ahorita precisamente estoy buscando su agenda para decirles qué es lo que les toca. Y ustedes escucharon cómo cantó esta niña.
¿Escucharon cómo cantó Sofía en el acto cívico de la distrital o no la escucharon? Yo sí. ¿En serio? Pero es que esa gente tenía como un internet pésimo, porque se quedaba trabado a mitad de camino. Entonces yo cuando escuché que estaba cantando Sofía, después escuchaba a una señora hablando y se trababa aquí hoy. Solo relajo. Ok, entonces la primera tarea que tengo aquí en su agenda es elaborar una pirámide social de la época colonial en Honduras. O sea, ¿se acuerdan en mis clases que siempre hay unas pirámides donde ponemos quiénes son los dirigentes arriba, la nobleza, los criollos, los peninsulares? Esa es una pirámide social. Entonces ustedes van a hacerla en una hoja, pero en todo el tamaño de la hoja. Van a investigar, van a poner en Google, obviamente, pirámide, van a poner pirámide de las clases sociales en la época colonial o pirámide social en la época colonial. Entonces ahí les va a salir quiénes estaban arriba y quiénes estaban abajo. Y la van a hacer, la van a dibujar, la van a pintar y me la van a mandar. Ahorita le puedo explicar la agenda esta. Miren, esta vale 5 puntos. Luego van a hacer en la otra clase, porque esta tarea va de clase en clase, un cuadro comparativo de los factores internos y externos de la independencia de Honduras, que vale 5 puntos. Luego van a hacer el mapa, la bandera y el escudo de la Federación Centroamericana. Esta tarea vale 10 puntos. Cuando hablemos de la Federación Centroamericana en la tercera clase, van a hacer. Luego van a hacer un esquema sobre las reformas liberales de Marco Aurelio Soto. Luego van a hacer un ensayo sobre la huelga bananera de 1924. Luego van a hacer unas exposiciones sobre los gobiernos de la segunda mitad del siglo XX en Honduras. A cada uno de ustedes le voy a dar el nombre de un presidente de Honduras. Y ustedes lo van a exponer en clase. En su momento, yo lo voy diciendo cuando esté. Luego van a hacer un informe sobre el golpe de Estado del 2009. Investigación que vale 10 puntos. Y por último, el examen. Se calcula que el examen más o menos va a ser la primera semana de noviembre. ¿Ok? La primera semana de noviembre van a hacer este examen. Entonces, ¿tienen alguna duda sobre la agenda? Yo se la puedo mandar al grupo para que la tengan. ¿Está bien? Profe, Diga, pregunte. entonces esta tarea de elaborar la pirámide es para mañana. Sería para mañana. Antes de las 12. Siempre todas las tareas son para el mismo día de la clase o el día siguiente, pero antes de las 12. Entonces, la pirámide social es una pirámide que van a hacer bien bonita en su cuaderno. Si la pueden hacer, si tienen cartulina, háganla en cartulina. Y le ponen, por ejemplo, donde está los gobernantes, le dibujan a una persona ahí. Si están los españoles peninsulares, le dibujan al español peninsular, al criollo o al negro, porque recuerden que en esa pirámide también tienen que salir los negros, porque los negros ya los habían traído como esclavos, ya cuando morían muchos indígenas, la mano de obra escaseaba, trajeron negros de África. Los negros estaban abajo o arriba de los indígenas, eso tienen que averiguarlo ustedes. En la pirámide social, si los negros estaban más abajo o estaban arriba. Entonces ahí lo ponen. Y si tienen una duda, me escriben en privado. Pasen un buen día entonces. Adiós a todos. Cuídense. Gracias por asistir a clase. Pórtense bien. Saludos a Luna y se dan cuenta, díganle que perdió puntos por no asistir a clase.